Totalmente de tema, vamos a hablar de COVID, de la pandemia, de cuál es la situación en la actualidad. Estamos en comunicación telefónica con Aida Torres, ella es infectóloga, una persona que conoce muchísimo y a quien siempre consultamos para conocer su punto de vista. Y bueno, queríamos ir a eso. Primero la saludamos, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, doctora, queríamos consultar primero, bueno, cómo viene usted evaluando esta situación de el avance en cuanto a la vacunación. Se están esperando también las segundas dosis, ya se anunció lo que va a pasar con la Sputnik y en el medio reuniones, ¿no?, de los expertos a nivel nacional, con la gente de CONAIN, la recomendación de los expertos. ¿Qué está viendo, ¿no?, de este panorama argentino respecto del coronavirus? Bueno, el panorama argentino es que vamos vacunando lentamente, para mí muy tardíamente. Sí. Y el ritmo de vacunación va a ser lento, ya que esa es mi impresión. El ritmo de vacunación, a pesar de que la sensación es que se vacuna mucho por día, estamos tarde, vacunamos tarde, de manera de que, y también en dosis no suficientes. No estamos, digamos, ni cerca de llegar al 70-80% de la población argentina vacunada, de manera de que mi impresión es que vamos lerdo y que hay que prepararse para una tercera ola. Esa es mi impresión. La impresión que yo tengo epidemiológica en la Argentina es esa, ¿no? Tranquilizarse y prepararse para la tercera ola. Aida, le hago una consulta. El domingo publicamos una entrevista a la ministra de Salud, Carla Bisotti, acá en La Gaceta. Y la ministra, en un tramo de la entrevista, dice que la tercera ola en realidad se va a venir si la gente no deja de circular, ¿no? A mí me da la sensación, por lo menos, de que es como que la culpa siempre está por ahí en la población y no se asume la culpa de los errores que puede haber habido con las demoras en la vacunación, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno estuvo equivocado y con falta de acción desde el primer momento de la pandemia. Nosotros opinamos, no se nos dio pelota, pero el aislamiento por 9 meses no era el correcto, y en el segundo año no estamos igual que en el primero, porque hay más cosas que no estuvieron presentes en la Argentina, como sea las dosis de vacuna, como sea el aumento de la internación. Si sabíamos que no había más vacuna, tenían que aumentar las camas y los lugares de aislamiento, los testeos, todo eso no se preparó. Entonces, al no prepararse, todo recae en la circulación de las personas. Y lo que pasa es que un pueblo como el nuestro es imposible que se deje de movilizar porque nos morimos de hambre y estamos muy justos económicamente. Eso es algo improbable. Improbable. La inmovilización tiene que dar los testeos. Y los testeos tienen que decir quién se moviliza o no. Lamentablemente nosotros tenemos que prepararnos para lugares de internación. Esa es nuestra idiosincrasia, ellos lo tienen que comprender así, no dan las vacunas, entonces tienen que preparar más lugares de internación. O sea, eso tendría que pasar de cara a la tercera ola, preparar más lugares de internación, porque no se puede seguir restringiendo, sería básicamente. Pero querida, no, eso es así, hay pocas vacunas. Claro, no, además, por supuesto. Convengamos, la vacuna Sinovac necesita su tercera dosis. Esto es así, no es que son 2 dosis, son 3 dosis. Y ya se nos viene la tercera dosis de los primeros vacunados. Las estrategias han estado mal desde todo punto de vista. En un país pobre como el nuestro tendrían que haber aceptado todo tipo de vacunas. ¿Qué les cuesta modificar una ley que modifican tantas estupideces? No, modifican una ley que está en la vida, justamente aceptar las donaciones, comprar, hacerse ayudar por las empresas. Montón de iniciativas que han faltado. Lamentablemente faltan. Lamentablemente. Doctora, nosotros tenemos acá, se están inoculando 3 tipos de vacunas, ¿no? La Sputnik, la AstraZeneca y la Sinopharm. De acuerdo con la información que hace circular el gobierno, se supone que las 3 tienen alta efectividad. ¿Usted cree que estos informes son consistentes? Es decir, que es tal como se dice, con efectividades con las dosis aplicadas obviamente de arriba del 80%, o tiene otra mirada? Yo creo que son efectivas hasta el momento, según la bibliografía y la cantidad de artículos que se publican por día,
Aparentemente las nuevas cepas son todavía sensibles, excepto con la Delta. vacuna Sinopharm, que Sí. menos alcanza un poquito menos de anticuerpos. Sí, Entonces lo que se sugiere con la Sinopharm es una tercera dosis, ¿no? Bien. Eso es así, porque la cobertura es bajita. sí. Sí. Entonces, las demás aparentemente por un año o menos quizás de un año van a estar bien, digamos, van Sí. a ser suculentas en cuanto a los anticuerpos como para cubrir las nuevas cepas. Bien. Ujú. Pero mientras sigamos circulando sin vacunas, van a aparecer nuevas cepas. Esto es así. No Claro. hay otra forma. ¿Puede ser que No hay los otra forma. no Y la gente vacunados no puede son dejar fábricas circular. de nuevas cepas? Todos los no vacunados son fábricas de nuevas cepas. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Sí, ¿Qué sí, opina, sí, no, qué opina usted ve justamente que estamos en 1000, bajamos Sí. 800, volvemos a 1000. Y estas cepas que se van reproduciendo en los contagiados pueden tener la capacidad de mutar. Claro. Claro. Es un virus ARN, como cualquier virus ARN, Sí. al multiplicarse tan rápidamente tiene errores en las copias y esos son los de las nuevas cepas que aparecen. No Sí. es nada así, no hay nada difícil de entenderlo tampoco. ¿Qué le dice usted justamente a estos sectores de la población que no quieren recibir la vacuna, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que hemos visto en varias oportunidades que tienen esa reticencia, ¿no? A vacunarse por el momento, cierta desconfianza? Y bueno, ¿qué le diría? Que es una pena, son oportunidades perdidas. Hay un porcentaje del mundo que es así y en la tercera ola en los Estados Unidos que tiene un 70% de la cepa, de la nueva cepa, Pero está fallando de alguna manera para usted la forma en la que comunica, quizá de manera oficial, o la confianza que hay en la gestión del Ministerio de Salud a nivel nacional, como para que estos sectores no quieran vacunarse. ¿A dónde encontramos la respuesta? Bueno, obligar a vacunarse, No, porque es voluntario, claro. Exactamente, no obliga acá, no existe obligación, existe quizás una campaña de concientización, Sí. como también fue también bastante deficiente la campaña de concientización y de confianza en el barbijo, en el lavado de manos, en todo lo demás, Sí. Sí, sí, que sí. tendría que haber sido políticamente más entusiasmado, políticamente dieron buena imagen y otros muy mala imagen. Sí. En Claro. fin, toda una serie Claro. de errores que hace que la pandemia a nosotros se nos sí, va a sí. prolongar un tiempo más. Sí, Doctora, un tiempo usted- bastante, sí. ¿no? Doctora, ¿usted cree que la prohibición de los vuelos y esta reducción del ingreso personal al país es eficiente Eso para es cerrar la... eso es una barbarie. Ujú. Eso es una barbarie. Eso se va a diseminar por... A ver, ¿cuánto entrada de frontera tenemos nosotros por C, por el este, por el oeste, por el sur, por el norte? Claro. ¿Por cuántas entradas tenemos? Sí, 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 sí. Es una entrada que aparte deteriora la economía, Claro. pero totalmente, y la economía, pero brutalmente, a una economía totalmente deteriorada más, y son acciones que dependen, son acciones de gobierno, es decir, si gente que viene de nuevo se lo sepa como tiene que ser, se lo aísla en un lugar pagado, no pagado por ellos, etcétera, etcétera, y salen a sus respectivas casas cuando es negativo, pero esto es, bueno, no lo quiero hacer, qué sé yo, miles de cosas no hay que hacer. Doctora, recién... Son cosas que se van dejando Sí. Sí. y son cosas que hacen a la prolongación de la pandemia. Recién decía usted... Fundamentalmente, les cuento, fundamentalmente la pandemia se controla con las vacunas, ¿ok? Claro. Esto es así. Claro. Con ningún tipo de inmovilización, eso puede ser un freno parcial, sí, momentáneo, pero cuando empieza a movilizarse las personas, Claro. hay que armar más camas, No puede seguir la cuarentena para esta siendo enfermedad una... y para las otras. Claro, no puede seguir siendo un recurso la cuarentena ya a esta altura. No, Es ya, avanzar con la vacunación. Ya fue, la cuarentena Claro. la cuarentena Claro. ya no hay más, porque... Digo, las restricciones, las restricciones. No, y las restricciones son las restricciones vienen después de los testeos. Usted es positivo, ahí, la chao. Sí. Y si no hay testeo, bueno, no hay restricciones. ¿Y qué hacemos con
¿Y qué debería hacer el gobierno con la educación, por ejemplo, no? Está todo en suspenso ahora porque, No, bueno, la vacaciones de educación tiene que julio. seguir. Atiéndame, la educación es donde el más esfuerzo que se tiene que poner. Sí. Claro. Porque si no los chicos se contagian más. ¿A dónde están los chicos si no están en las escuelas? Entonces, lo que habría que haber hecho, si sabíamos que íbamos a tener este segundo año, es componer las escuelas, empezar a programar las clases, no dejar las clases, porque no significa absolutamente nada, ningún riesgo de mayor de contagio. Es más, los chicos no se cuidan en este lugar. Sí. Y eso hay que sostenerlo. Eso es inaceptable, no sostenerla. Sí, sí. Inaceptable. Doctora, Y eso también se ha comunicado, inclusive con los traslados y todo eso, se tendría que cuidar mucho más los padres del traslado y no ocurriría absolutamente nada. doctora, yo le interrumpí hace un ratito, usted decía que la pandemia va a durar mucho más. ¿Qué previsión hace usted? Y yo creo que va a durar 2 o 3 años, así el ritmo en que estamos, sí. Claro. Acá en Argentina. Sí. La situación en general va a ser más crítica. Sí, bueno, el mundo también está con brotes, ¿no? Ojo, no sabemos. Sí. Y queda como una enfermedad endémica porque también se tendría que vacunar el 70% del mundo. ¿Cuántos billones de vacunas hay que nunca hemos conseguido? Se puede imaginar que para la polio creo que ya han pasado 30 o 40 años y no la podemos erradicar del mundo. Sí. Que todavía hay zonas noreste asiático que no está vacunado, todo el polio. Yo he estado en esos lugares y realmente me es penoso ver la cantidad de polio que hay. De manera que, ¿cuántos años vamos a demorar en esto? Y muchos años. Y se va a transformar en una enfermedad endémica. No sabemos si para bien o si para mal, en cuanto a que se puede quedar como la gripe. La gripe, ustedes saben que tiene cepas buenas y cepas malas. La H1N1, cuando uno le agarra, necesita el respirador. Sí. Seguimos vacunándonos todos los años, ¿ok? Y ahora se sugiere la vacunación exactamente en todos los niveles de la vida. Ya no es porque, bueno, aparentemente H1N1 está volviendo a surgir con la no vacunación. Claro. Entonces esto se nos queda como una enfermedad más que habrá que vacunarnos cada 8 meses, cada año, etcétera, a través del tiempo. Mientras tanto, cuidarnos. Cuidarnos, ¿qué quiere decir? Cuidarnos que si no estamos vacunados o estamos vacunados, el barbijo y el alcohol es fundamental. Las reuniones, las reuniones son fuentes de contagio, amigo. Esto es las reuniones de todos mis pacientes que lo interné gravemente enfermo aún la semana pasada. Antes de una reunión de por medio. Entonces, hay que aprender a vivir de forma distinta, porque, bueno, no se pueden hacer reuniones, porque mientras no estemos todos vacunados, hay alguno que va a contagiar. Seguro, así bueno, doctora... Esto es así. O vacunas o cuidados. O vacunas, cuidado y testeos. Cuando menos hay testeo, menos vacunas, más cuidado y más inmovilización, un asco. Entonces, y más gastos. Más gastos, obviamente. Porque a la nación le saldría mucho más barato gastar lo que, en todo lo que podría tener su tesoro nacional en vacunas, que en mantener semejante cantidad de enfermos con tremenda cantidad de medicación y tremendo dolor de muerte y familias destruidas, le costaría mucho menos, aún políticamente, ¿no es cierto? Que a mí me importa un carajo la parte política, pero en ese sentido... pero debería haber sido el análisis, exacto. La credibilidad en el gobierno, la falta de credibilidad en el gobierno. Nosotros necesitamos un gobierno que nos cuide bien. Y esta sensación es que no nos están cuidando bien. Desde hace un año que no nos están cuidando bien. Ahora salió el tema de que sí se puede vacunar con Pfizer, el hecho de dirigencia. Pero tendría que haber hecho hace un año, señores. Y si no pueden, hagan cuidado con las empresas. Son todas las empresas que quieren hacerlo, que quieran colaborar. Nos hemos reunido varias empresas ofreciendo la colaboración para traer Pfizer, Moderna, y fueron negadas. Y es algo increíble, es algo increíble. Doctora, muy disgustada. Le agradecemos mucho por su tiempo y por sus conceptos. Es muy clara como siempre. A cuidarse, ya que no tenemos nada, a cuidar. Gracias. Vacunado también cuidar. Sí, también. Vacunado también cuidarse, porque al estar el virus circulante, el vacunado adquiere el virus y lo transmite. Él no se contagia, pero lo transmite al no vacunado. Exacto. Que es un acto de solidaridad muy grande que tenemos que tener por irresponsabilidad del gobierno.
Bien. Totalmente. Gracias, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Por lo menos. Muy bien. Bueno, muy bien, la doctora Aida Torres, muy clara con sus conceptos, muy contundente Sí. con sus afirmaciones con respecto fundamentalmente a la gestión del gobierno con las vacunas y con la gestión general de la pandemia, ¿no? Lo dijo claro. Sí. En vez de ampliar camas, en vez de hacer más testeos, no se hizo nada de eso, tampoco se compraron las vacunas y se empuja a la sociedad que tiene que cerrarse, que no tiene que salir, que no tiene que circular, que no tiene que ir a la escuela, cuando en realidad la cuestión va por otro lado, ¿no? Exacto, las decisiones se deberían haber tomado de manera Exactamente, distinta. Bueno, así es. y